Buenos días. Este pequeño video es un tutorial para que puedan realizar el proyecto formativo de la materia de microeconomía. El proyecto formativo consiste en que a cada grupo se le ha asignado una actividad económica o un producto del cual hay que analizar tanto su oferta, su demanda, su manera de producir y los costos de la actividad. El proyecto empieza en la primera parte haciendo una breve descripción del rubro al que pertenece la actividad económica. Por ejemplo, si se les asignó la actividad del pan, se dirá el pan pertenece al rubro de producción de panadería, es una actividad que pertenece al sector secundario y que se dedica a la producción de alimentos. Un poquito ahí hablar acerca de el empleo que genera la actividad, ¿no? El impacto económico que tiene y si se desea, obviamente ahí incluir la historia de la empresa, ¿no? Los antecedentes. Entonces dirá, se analizará la panadería Crapuzzi, la cual está en el mercado alrededor de 4 años. Inició cuando el señor Crapuzzi decidió vender pan y aplicar la receta de la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. La introducción debería abarcar máximo una página. Luego empezamos con el punto 2, que ya es la investigación del mercado, donde vamos a ver dos aspectos, la parte de la oferta y la parte de la demanda. Y sería muy parecido para la oferta y luego la demanda a lo que ya nosotros hemos trabajado en una actividad previa, ¿no? Específicamente la actividad 3, ¿no? En donde se analizó ya la demanda y oferta de un producto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de harina, y se realizó encuestas, ¿no? En este práctico solamente era el objetivo medir el precio del producto, ¿no? Por ejemplo, así, y volverlo a eso gráfica. Medir la cantidad de compra del producto como tal. Medir productos sustitutivos. Factores que influyen en la demanda del producto, en este ejemplo, la harina, ¿no? Eso en cuanto a la demanda. Ahora, en el proyecto formativo, aquí se ha incluido más de 4 preguntas. Fíjense, entonces aquí tenemos nosotros, ¿no? Medir un poco la antigüedad en el mercado, qué productos ofrece la empresa, qué precios maneja. Para ello, solo especificándonos en un producto. Dijimos panadería. La panadería puede elaborar varios productos, entonces yo me voy a regir, a abocar a un solo producto, ¿no? ¿Qué tal si hago yo del pan con queso, del pan con harina, ¿no? Y entonces respecto a eso voy a dirigir mi encuesta, que tendría que tener, miren, toda esta información, ¿no? Obviamente esto yo lo voy a redactar de una forma de encuesta, ¿no? De tal manera que cuando termine de recoger esa información, debo organizar las preguntas, ¿no? De manera gráfica y presentarlo de esta manera, ¿no? Con su respectiva gráfica, su comentario. Cuando terminé de hacer la oferta, ¿no? Voy a trabajar con la demanda de la misma manera, ¿no? En la demanda también tengo que medir determinadas preguntas, ¿no? Fíjense aquí, una vez terminé, ¿no? También trabajaré de la misma manera con la demanda, ¿no? Igual, ¿por qué compra el producto? ¿Qué precio suele pagar? ¿Cuáles son las cantidades de compra? Y así sucesivamente. Como pueden ver aquí en la demanda, se ha incluido más preguntas que en la actividad precedente, ¿no? En esta pregunta eran solo 4. Ahora, como esto es mi proyecto, he incluido más información. O sea que cuando yo procese la información, obviamente voy a tener más cuadros y más gráficas ahí, tanto para la demanda como para la oferta. Una vez hice ese estudio de mercado, que es lo primero que debo hacer, deberé organizar esa información tanto para la oferta como luego para la demanda, llenando este cuadrito, ¿no?
Y el llenado de ese cuadrito funciona de la misma manera como hemos hecho el práctico, ¿no? Debo poner en la oferta, en esta parte de aquí, el precio más seleccionado en la encuesta cuando yo pregunté a cómo vende usted el pan, ¿no? Entonces a lo mejor señalaron que el pan lo venden a 50 centavos. Y luego necesito llenar esta parte de aquí y llenar esta parte de aquí, que lo vamos a hacer de la misma manera como lo hicimos en la actividad precedente. De la misma manera como hicimos en la actividad precedente, ¿no? Que sería más o menos utilizando esto, fíjense. Colocamos en la parte central el precio más señalado y luego aquí para la oferta, para la cantidad, y sacamos el promedio, ¿no? El promedio de la encuesta, de las respuestas de la encuesta, que consiste en hacer la sumatoria de las respuestas y dividir entre el número de respuestas, ¿no? Y ese promedio es el que yo voy a colocar acá, tanto en la demanda como luego en la oferta, ¿no? El resto de la tablita, este precio de aquí y este de aquí, ¿no? Salen considerando el concepto de la teoría económica, en donde dice la demanda, si yo le coloco un precio menor, compraría más. Si yo le coloco un precio mayor, compraría menos. En la oferta, ¿cómo funciona? Si yo le coloco un precio menor, vendería más. Si yo le coloco un precio mayor, vendería menos, ¿no? Vendería más, perdón, ¿no? Y acá tendría yo mayor, ¿no? Y acá tendría yo a lo mejor menor, así. ¿Mm? Entonces, una vez tengo eso, el siguiente paso es, ¿para qué estoy haciendo esa tablita tanto de oferta como luego de demanda? Para aplicar la ecuación y obtener la ecuación de oferta, de demanda, perdón, y luego la ecuación de oferta, ¿no? Entonces, eso mismo me pide aquí en la actividad. Yo llené, ¿no? Puse aquí el precio promedio en la oferta, puse un precio menor aquí, un precio mayor aquí. Aquí estimé el promedio señalado por los oferentes, ¿no? El promedio ese me dio que venden, no sé, 50 unidades. Y entonces aquí en la oferta, esto es oferta. Esto es oferta. Siempre voy a colocar, si el precio es menor, voy a vender menos. Y si el precio es mayor, voy a vender más, ¿no? Con esa información dice realizar el cálculo y la obtención de la ecuación de oferta individual, ¿no? Aplicando lo mismo que hicimos en la actividad anterior, en donde tuve que aplicar la fórmula y obtener la ecuación correspondiente. Una vez obtengo esa ecuación, tanto para la oferta como para la demanda, ¿no? Debo trabajar con la ecuación de mercado. Entonces, suponiendo que yo aquí haga la fórmula correspondiente y obtenga como resultado que mi oferta es igual a QS igual a 5 menos 2P. Perdón, más 2P. Esa es mi oferta individual. Entonces dice aquí, vuélvalas de mercado, y para volver de mercado yo deberé hacer lo siguiente. Multiplico por el número de empresas o de vendedores a los que encuesté. Como aquí al inicio me dice que yo voy a encuestar a 5 oferentes, deberé multiplicar la ecuación obtenida por 5. Entonces mi ecuación de mercado, mi oferta de mercado quedaría 5, que es el número de oferentes que encuesté, multiplicado por la ecuación que yo obtuve ahí arriba, que es 5 más 2P. Mi ecuación resultante sale de multiplicar esto por esto, esto por esto. Entonces me voy a quedar como resultado que mi oferta del mercado es igual a QS
25 más 10P. Con esta oferta de aquí, yo voy a trabajar luego el equilibrio. De la misma manera, trabajaré en la demanda. Hago el llenado respectivo de esta tablita, donde el precio más señalado es 50 centavos, donde la cantidad promedio comprada semanal o mensual, depende cómo lo organicé, es de 20 unidades. Lleno este de acá y este de aquí, atendiendo el concepto, la teoría económica, donde dice si el precio es menor, yo demandaría más. Si el precio es mayor, mientras más alto es el precio, yo demandaría menos. Entonces, aplico ahí la fórmula para encontrar la ecuación de demanda y obtengo que mi ecuación de demanda es igual a 20 menos 2P. Recuerden que en la demanda siempre el signo de la P debe dar negativo y en la oferta positivo. En el caso de la demanda dice, debo aplicar la encuesta a 50 clientes, ¿no? Fíjense, dice, la encuesta debe ser aplicada a 50 clientes. Entonces, mi demanda de mercado quedaría de la siguiente manera. QS igual a los 50, que es a los que encuesté, multiplicado por mi demanda individual, que es 20 menos 2P, donde tengo esto por esto y esto por esto, y mi demanda resultante es, mi demanda resultante es igual a 50 por 20, 1000, menos 100P. Listo. Con esta demanda de mercado y mi demanda, mi oferta de mercado, esta que está marcada en amarillo, yo deberé trabajar el equilibrio, ¿no? Dice, a partir de las ecuaciones encontradas, calcular el equilibrio, ¿no? En donde debo obtener dos informaciones, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Obviamente tengo que trabajar demanda igualada a mi oferta para encontrar el equilibrio. Y el equilibrio también lo tengo que expresar de manera gráfica, en donde tendré algo así, mostrando también gráficamente mi equilibrio. Esa es mi primera parte del trabajo. La segunda parte está referida al análisis de la producción de la empresa. Y ahí deberé, obviamente, trabajar con el mismo producto seleccionado en la panadería, que en este caso era el pan, y plantear la información siguiente, ¿no? Previo a esto tiene dos tablitas por llenar que serán incluidas en el trabajo, en donde tengo que hacer la producción del producto por día, ¿no? Para poder sacar el total semanal, ¿no? Entonces yo hago la producción diaria, ¿no? En tres partes. Producción, la mínima, cuánto es lo mínimo que produce de pan, cuánto es lo máximo que produce del mismo producto, en este caso pan, y aquí establezco el promedio entre el mínimo y el máximo, ¿no? Y deberé sacar eso por día. Para el día lunes tengo información, lo mismo que el promedio. Para el día martes, para el día miércoles, ¿no? Jueves, y finalmente obtendré aquí el total, que es el total semanal, ¿no? Tanto el total tengo que calcular tanto para el promedio, ¿no? Para el mínimo y también para el máximo. Esa es una tablita. La otra tablita es para llegar a esto de aquí, que es mensual, ¿no? Y entonces ahí llenaré una segunda tabla en donde haré igual la producción mínima, máxima y promedio
pero aquí lo voy a organizar ya por meses, ¿no? Entonces haré para enero, para febrero y así sucesivamente todos los meses del año. Igual eso me va a generar al final de todo un total en donde yo deberé sumar todos los meses para el mínimo, toda la producción máxima para el máximo y obviamente también todo el promedio para encontrar esto. Basado en este promedio aquí que está anual, ¿no? Que debe guardar relación, ¿no? Con lo que también aquí saqué mensual, ¿no? Entonces, si más o menos el promedio mensual es 1000, entonces se supone que más o menos mis cantidades a colocar acá por meses sería más o menos entabladas o establecidas en ese rango. Esta información de aquí la voy a copiar aquí, tal cual. Enero, febrero, ¿ya? Luego necesito aquí encontrar o colocar el número de empleados que tiene la empresa, ¿no? Entonces yo diré en enero tenía 5 empleados, en febrero tenía 2, ¿no? En marzo por la pandemia estuvo cerrada la empresa y qué sé yo, ¿no? Aquí tendría que estar esto contenido en el año 2020, ¿no? Para poder establecer. Aquí voy a colocar la producción, que es esto de acá, ¿no? Perdón, esta producción va a ir acá, no acá. Ahí había un error. Ahí copio esta información. Y aquí colocaré el número de máquinas que tiene la empresa, ¿no? ¿Cuántas máquinas hay en la panadería? ¿No? Hay una licuadora, hay una amasadora, 3 hornos, una mezcladora. Ah, entonces hay 10 máquinas, ¿no? Que tiene la empresa, lo cual se repite aquí de manera constante. Y luego tengo yo ahí la producción promedio que sale de la aplicación de la unidad número 4 o la unidad número 3, donde divido el número de producción, la producción, supónganse ustedes acá que la producción sea 1000, entre el número de empleados. Entonces 1000 entre 10, ¿no? Si aquí es 1200, 1200 entre 5, 1200 entre 2 y así sucesivamente. ¿Qué sucedería si los empleados no varían? Por ejemplo, acá tengo nuevamente en abril 5 empleados y continúe con 5, ¿no? Entonces aquí va a ir dividido entre el 5, ¿no? Las nuevas producciones. Finalmente voy a calcular ahí si se puede el producto marginal que sale de hacer la división de las variaciones. Entonces, de acuerdo a lo aprendido en esa unidad, yo tengo que sacar la variación de L, por ejemplo acá de 5 bajó a 2, o sea que la variación de L es menos 3, 2 menos 5 es menos 3, disminuyó el número de empleados. O de aquí a aquí subió de 0 a 5, entonces la variación de L va a ser 5. Mientras que la variación de producción sale de hacer esto con esto. 1000, 1200 menos 1000, 200. Entonces fíjense aquí ya cuando aplico esto dice divida la variación de producción, o sea, esto de aquí, entre la variación de L, o sea, en los resultados de esta columna. O sea, sería aquí entre esto. Y aquí voy a ir calculando. Cuando en algunos momentos, cuando no hay variación, por ejemplo, de aquí a acá, la variación 5 menos 5 es 0, ahí voy a tener que dividir entre 0 y en la calculadora me va a dar error. Ah, entonces ahí a lo mejor no podré calcularlo, ¿no? No se puede calcular. Entonces van a ver algunas partes de esta columna de aquí que yo no pueda calcular, que no podré calcular porque la variación que voy a tener en los empleados es nula, ¿no? No hay variación. Eso sería para lo que es la segunda parte, el análisis de la producción. Ahí obviamente debajo de esto deberé hacer una descripción, ¿no? de lo que me muestra el cuadro.
Y finalmente está el análisis de los costos. Ya en la parte de los costos voy a continuar trabajando con el mismo producto que seleccioné arriba, que en este caso es el pan, y deberé yo llenar dos tablas. La tabla de costos o insumos fijos, la tabla de costos variables, ¿no? Recordando que el costo fijo es un costo que no cambia, que no varía con la producción, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo el costeo para una unidad del producto, por ejemplo, un pan, o para un número de unidades del producto. Para hacer el costeo de una unidad de pan, se haría un tanto difícil. Entonces, a lo mejor yo trabajaré, ¿no?, con una X cantidad del producto y diré cuál es el costo fijo de producir 60 pantes, 60 unidades de pan. O cuál es el costo fijo cuando yo hago una X cantidad del producto, ¿no? Entonces, costo fijo es los costos que no cambian con la producción. Por ejemplo, podría ser alquiler, un costo fijo. Yo voy a pagar alquiler, produzca o no produzca. Otro costo fijo podría ser sueldos y salarios de los empleados, ¿no? Principalmente cuando son administrativos. Otro costo fijo son las maquinarias, el costo de la maquinaria que yo voy a comprar para producir pan, ¿no? Compré un horno, compré utensilios de cocina, ¿no? Y entonces aquí voy a ir colocando, ¿no? El alquiler, el precio unitario, el alquiler que pago es de, no sé, 1.000 bolivianos y pago un alquiler, lo cual me da un costo fijo 1.000 por 1, aquí voy a multiplicar, de 1.000. Sueldos y salarios, más o menos se me va 4.000 bolivianos en sueldos y salarios porque trabajo yo con un ayudante, tengo pocos empleados. Y entonces 4.000 por, ¿no? Si es que lo voy a hacer detallado, por un mes, mi planilla es 4.000, mi costo es 4.000. El horno me costó 2.000 bolivianos y he comprado 2 hornos. Entonces gasté en el horno 4.000. Entonces, como pueden ver, aquí no tiene límite, ¿no? Aquí hay una lista de costos fijos que yo debo incluir. Obviamente, cuando se avance esa unidad, ahí se va a hacer la explicación correspondiente para dar mayor luces, pero también hay un video tutorial para construir esto en la última unidad. Una vez hago eso, llenado, yo procedo a hacer la sumatoria correspondiente, ¿no? Y lo que me interesa es esta parte de aquí, esta sumatoria de acá, ¿ya? Y eso lo dejo ahí. De la misma manera trabajaré con el costo variable, solo que el costo variable es el costo por excelencia de la materia prima. Entonces digo yo, para 60 unidades de pan, ¿cuánto más o menos de materia prima gasto? Y gastaré ahí, no sé, harina, más o menos para 60 panes, a lo mejor en harina me entra 1 kilo de harina, ¿no? 1 kilogramo, que vale a 5 bolivianos. Entonces en harina yo gasto 5 bolivianos. Obviamente si yo hago el doble, 60 panes, aquí tendría que variar mi cantidad de harina, ¿no? ¿Qué más gasto? Manteca para 60 panes, a lo mejor para 60 panes es 1/4 kilogramo de manteca, ¿no? No sé, la manteca cuesta 10 bolivianos y yo gasto 1/4, ¿no? Que sería en la multiplicación ahí, ¿no? 1/4, gasto 2.50 en manteca. ¿Qué más? Entra azúcar, harina, entra gas. ¿Cuánto gastaré para hornear 60 panes, ¿no? A lo mejor gasto ni siquiera una garrafa, una partecita de la garrafa, ¿no? Y gasto, no sé, 2 bolivianos en gas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? No me olvido que aquí en costo variable entra todos los costos que varían con la producción. Si hago más, voy a variar esos costos. Si hago más pan, necesito más manteca, más harina, más azúcar. Bolsas, por ejemplo, a lo mejor me va aquí, es variable. Mientras más pan elabore, necesito más bolsas para embolsar el pan. Listo, lo propio aquí. Una vez termine, hago la sumatoria correspondiente. Esta de aquí es la que me interesa.
Y entonces con esas dos variables, ¿no? Costo fijo y costo variable, fíjense, yo me voy a esta fórmula. Acá voy a colocar el total de costo fijo, suponiendo que aquí el costo fijo, suponiendo que me haya dado 60.000 de costo fijo, eso está en dinero, ¿no? 60.000 bolivianos. Entonces mi fórmula aquí necesito, fíjense, el costo fijo. Aquí. Entonces aquí me va a ir 60.000. Luego tengo en la parte de abajo el precio del pan, ¿no? Se supone que yo aquí si hice para 60 unidades de pan este costeo, ¿no? Y aquí me sale, no sé, 100 bolivianos. Ese es el costo de 60 unidades de pan. Entonces yo no olvido que tengo que dividir entre la cantidad X que yo costé o calculé y ahí yo voy a obtener, ¿no? El costo de un pan, ¿no? 100 dividido entre 60, ¿no? Me sale ¿no? Aquí me sale 1.6667. Acuérdense que el costo no puede estar por arriba del precio, ¿no? Entonces, a lo mejor como estos números son inventados, a lo mejor yo voy a poner aquí en vez de 50 que el costo de producir 60 unidades de pan en vez de 100, ¿no? Porque no es lógico que el costo unitario me dé mayor al precio, un pan cuesta 50 centavos, entonces acá esta sumatoria tendría que ser menor. No sé, a lo mejor para producir 60 unidades de pan yo gasto 10 bolivianos. Entonces si divido 10 entre 60, tengo 0,16. Entonces 0,16. Entonces una unidad de pan me sale ni 20 centavos, 0,17 redondeado. Entonces este resultado de 0,17, que es el costo de una unidad del producto, me va a ir aquí. 0 redondeado, ¿no? 0,17. El precio del pan es el precio al que se vende en el mercado. Normalmente, habitualmente, y también lo puse yo por acá en mi demanda y en mi oferta, fíjense, el precio del pan es 50 centavos. Entonces eso va a ir ahí en esta parte. 0,50. Hago la fórmula correspondiente, aplico y aquí voy a obtener yo la cantidad de equilibrio con el que la empresa cubre sus costos. Esta parte es la parte de costo y estamos midiendo la cantidad mínima que tiene que producir la empresa para cubrir sus costos, ¿no? Una vez tengo esa cantidad, suponiéndome que me salga aquí 500, estoy inventando el número, ese número va a ir acá. Y luego voy a inventar un valor anterior y uno posterior a ese 500, ¿no? Para llenar esta tablita, ¿no? Suponiendo que yo me invento ahí el valor anterior 400. Es aconsejable normalmente hacer por lo menos con 5 columnas, ¿no? Entonces puedes poner 400 y siempre 0. Aquí uno después, 600 y vamos a trabajar con más valores y a lo mejor 800. Esta parte de aquí salió de acá, o sea que esta es mi referencia para iniciar esta tabla. Aquí voy a colocar, como su nombre lo dice, el precio. Ya yo sé que el precio es 50 centavos. Entonces aquí va a ir 50 centavos cuando no hago nada de pan. 50 centavos cuando decido producir 400. Y 50, 0,50 cuando, ¿no? Fíjense que esto de aquí se repite. El 0,50 se repite. Para el ingreso total, la fórmula del ingreso total, según que vamos a ver en la siguiente unidad, sale de multiplicar precio por cantidad. Y entonces yo tengo aquí el precio y la cantidad. Acá tengo yo el precio 50 centavos y la cantidad. 0,50 por 0, 0. 0,50 por 400. 0,50 por 500 y así voy llenando esto, aplicando esta formulita. Para la parte de costo total,
sale de hacer el costo fijo total más el costo variable total. El costo fijo total, fíjense que ya yo lo tengo calculado aquí. Costo fijo total, 60.000. Y es un costo que no varía con la producción. Entonces, me dio 60.000 cuando se produce 0. Va a ser lo mismo cuando se produce 400. Va a ser lo mismo cuando se produce 500. Fíjense que el costo fijo es fijo, no cambia. Y entonces esos 60.000 o lo que me haya dado en el costo fijo se repite en esta columna hasta el final. Para el costo variable, ¿cuál es su fórmula? Dice, multiplique el costo variable unitario por la cantidad. ¿Dónde está mi costo variable unitario? Aquí. Fíjense, aquí dice costo variable unitario, ¿no? Entonces, este de aquí es mi costo variable unitario. Ese es 0,17 redondeado que ocupamos acá. Entonces, acá yo necesito trabajar 0,17, que es mi costo variable unitario, multiplicado por la cantidad. En la primera cantidad aquí, porque esto es Q, es 0. Entonces, sería por 0. Ese resultado lo voy a colocar. Luego, 0,17 por 400, 0,17 por 500 y así sucesivamente voy colocando ahí lo que me vaya dando. Entonces, fíjense que acá tengo ya las dos partes que requiere la fórmula, el costo fijo total, y el costo variable total, que serían estas cantidades que voy a obtener, que sería esto. Y entonces aquí sumo, sería el primero 60.000 más el resultado que me da aquí, que es en este caso 0, 60.000 más 0, lo cual me da 60.000. El segundo, 60.000 más esto, 60.000 más esto, y así voy llenando esta columna. Cuando tenga ya el costo total, que es esta parte de aquí, y el ingreso total, que es esta parte de aquí, que es la parte más importante de la tabla, yo puedo ver si hay ganancia o pérdida. Y para eso calculo la fórmula de beneficio, donde dice el ingreso total menos el costo total. Pero deberé haciendo uno por uno. Ingreso total aquí menos el costo total aquí. Otro ingreso total menos su costo total. Otra vez el ingreso total menos su costo total. En esta parte de aquí, en el equilibrio, donde eran los 500, debo verificar que ahí siempre me cuadre a 0. Porque yo he dicho ahí que si hago 500 panes, ni gano ni pierdo. Está el equilibrio, recupero mis costos. Entonces, si yo resto lo que me ingresa menos lo que me cuesta, me tiene que dar ahí 0. Una vez termino eso, ya puedo graficar. Fíjense, ahí está la gráfica del equilibrio. Debo graficar colocando abajo cantidad, todo. Y aquí arriba colocaré costo fijo, costo fijo. Luego haré la gráfica con el costo total, el verde. Cantidad con costo total. Luego haré la gráfica azul, venta o llamado también ingreso total. Entonces aquí colocaré ingreso total con Q. Luego haré el costo variable con Q. Todo se va a ir combinando con la cantidad, ¿no? O sea que voy a hacer esto en la parte X con el ingreso total, con el costo total, con el costo fijo total, con el costo variable total. El único que no se grafica es ni el precio ni el beneficio, ¿no? Y el equilibrio estaría dado aquí. En este punto que tendría que cuadrarme ahí, como mi equilibrio, yo había dicho que es 500 y lo mismo saqué en esta fórmula, mi equilibrio me va a dar cuando la empresa produzca 500. En este punto no tengo ni pérdida ni ganancia. Si se produce un poco más, empiezo a tener utilidad. Si se produce menos, empiezo a tener pérdida. Eso es, espero que les
sirva este video tutorial y bueno, pues, este, para que puedan terminar ahí su trabajo final. Gracias.